¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a tener un vídeo muy importante, ¿vale? Al igual que en el canal de bolsa, hoy vamos a tratar esta subida de tipos que va a hacer la Fed, que va a ser del 0,75. Primero comentar que esta semana tenemos los acontecimientos más importantes prácticamente del año acumulados en un segundo, ¿no? En una semana. El paro, IPC, PMIs, subidas de tipos, petróleo, es decir, tenemos inventarios, es decir, tenemos absolutamente todo, subsidios por desempleo, todo salvo el IPC, que es la semana que viene, todo lo tenemos esta semana, así que atentos, ¿vale? Hoy vengo a tratar un tema bastante controversial, porque mucha gente me dice que yo siempre me posiciono alcista. No es verdad, no es verdad, ¿vale? Y quiero hoy daros la opinión, porque creo que tengo que darosla, ¿vale? De por qué estoy siendo realmente alcista en las criptos, pero a su vez quiero que sepáis que yo personalmente soy bajista en el mercado tradicional, ¿de acuerdo? Es decir, a la vez que soy bajista en el mercado tradicional, en el largo plazo, ahora mismo en el medio como mínimo, soy alcista en el medio plazo en las criptos, ¿vale? Cuando veis vídeos de Rose va a estallar en breves no quiere decir mañana, ¿vale? Ya estalló hace 2 meses, 3 aproximadamente, cuando hicimos un por 3. Ahora, desde hace un mes y poco, que llevo diciendo que mi opinión va a subir y ahora estoy apretando más con que creo que va a subir a no mucho tardar, ¿vale? Para esta gente quiero que sepan que yo, por ejemplo, soy bajista con la energía. Soy bajista con el mercado tradicional y soy alcista con las criptos, más en concreto con Bitcoin. Y como creo que Bitcoin tiene un efecto que impulsa las demás criptos, soy alcista con las criptos en general. O sea, podríamos decir soy alcista con Bitcoin, soy bajista con el mercado tradicional y soy bajista con todo lo que está relacionado con la energía. Por cierto, soy alcista en el dólar, es decir, con lo que está pasando tengo la ligera sensación de que el dólar se va a hacer cada vez más fuerte, ¿de acuerdo? Y no soy de los de la perspectiva que piensan que va a haber una guerra mundial, que China es la potencia brutal, que India también, que bueno, que Rusia, vamos, porque hoy el otro día en el vídeo porque yo me lo vi, de Solomundo, no me acuerdo cómo se llama, y Delox hablar de que para ellos lo único irremediable era una guerra, no estoy para nada de acuerdo. Para mí Estados Unidos sigue siendo potencia mundial y lo seguirá siendo. No hace falta más que ver que el dólar es la moneda más fuerte, pero vamos, con extrema diferencia. Ya lo era antes, ahora muchísimo más. Sin el dólar el mundo se va a la mierda. Sin la rupia india, pues no, ¿vale? O sea, esto que se entienda, ¿de acuerdo? Sin el yuan, tampoco. Sin el dólar, a tomar por culo, ¿vale? Y luego aparte que tienen la defensa militar con muchísima diferencia más grande del mundo. No sé si es más grande que la suma de las 5 anteriores que vienen, que me parece que son la India, la China, la francesa, la alemana, la inglesa. Creo que estas son las 5 potencias después de Estados Unidos, pues la suma de todas ellas sigue siendo menor que la americana, ¿no? De hecho, el gasto más grande de Estados Unidos en público es en defensa, para que os hagáis una idea. Bien. Pues esto es el ideario que tengo yo en la cabeza, ¿vale? Ni pienso que va a haber una guerra, soy bajista en el mundo tradicional, soy bajista en el mercado de la energía, creo que el dólar va a ser cada vez más fuerte y encima soy alcista en el mercado de las criptos, ¿vale? Os preguntaréis, ¿por qué? ¿A qué se viene todo esto? Bien, porque quiero dejar clara ya mi postura respecto a todo, ¿no? Y por eso a lo mejor el vídeo se extiende un poco más de lo normal, pero creo que lo vais a entender perfectamente. Hoy vamos a tener subida de tipos, lo más normal es que nos vayamos al 4, ¿vale? Porque subamos un 0,75 y lo más normal es que en diciembre subamos un 0,5 y nos vayamos al 4,5. Yo creo que esto está más o menos cantado, ¿no? Las criptos tienen un componente especial. Para mí sí que creo que todos estamos de acuerdo en que el mercado tradicional ha sufrido un boom explosivo que no se merecía. Es decir, en ese momento estaba absolutamente justificado porque la gente tenía las manos llenas de bolsillos, pero no de dinero productivo. Es decir, la sociedad normalmente, y te lo va a decir siempre un liberal, la sociedad tiene que crecer
por productividad, porque lo que produzcas cada vez valga más y eso haga que la sociedad vaya avanzando, que los sueldos aumenten, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no porque se manipule el mercado, se imprima una cantidad de dinero extrema, toda la gente se vea con un dinero brutal en el bolsillo y entonces lo que hagan sea invertir, comprar, gastar, etc. También ha habido un cambio social muy importante hacia lo tecnológico y esto ha hecho que la mayor parte de cosas tecnológicas, por ejemplo, estuviesen todo el rato sin stock. De hecho, cada vez trabajamos más en casa. Yo creo que un claro ejemplo de algo tradicional que lleva agotado años, porque yo me acuerdo que sigue estando agotado, son, por ejemplo, las pesas, ¿vale? Las pesas para hacer gimnasio en casa, este típico maletín o maletines pequeñitos donde te compras pesas para hacer gimnasio en casa. Desde que empezó la pandemia hay stock a cuentagotas, no hay, ¿vale? Porque la gente está más acostumbrada, ha cambiado su estilo de vida, ha cambiado su forma de trabajar, ha cambiado su forma de relacionarse con la gente. Y todo lo que tiene que ver con estar en casa, lo electrónico y todo lo relacionado con estar mejor en tu casa es lo que más se ha demandado. La bolsa tradicional se ha hinchado de un valor que realmente no tenía. Posiblemente hay algunas empresas que sí que lo tengan, ¿no? Quizás estamos hablando de Apple, que quizás Apple sí lo tenga, porque estamos hablando de una empresa que realmente tiene su ecosistema muy cerrado y que es una empresa muy deseada. Entonces es que se juntan. Es la empresa más deseada del mundo por productos tecnológicos, en mi opinión, los productos más deseables, ¿vale? Hasta cuando dices, este año no me compro el teléfono, pues hasta incluso llegas a dudar de si comprarlo. O te estás pensando en comprar a lo mejor un Rolex y ves el nuevo Watch y dices, hostia, pero es que está muy guapo. O sea, es que es la única empresa que es capaz de hacer estas cosas. Y luego una vez que estás dentro, de atarte dentro porque salir de ahí es imposible. Como cambies tu móvil, tu reloj, tus cascos, tu lo otro, ya no va a funcionar. Entonces es que esto es el potencial, la cantidad de servicios que tiene, etcétera, 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 ¿no? Es una cosa importante a medir en este tipo de empresas, pero que son cualidades que normalmente la mayor parte de empresas no tienen. Amazon no lo tiene, sí que tiene una cantidad de ingresos muy importante para, por ejemplo, en su retail, no aumentar márgenes, pero sí apretar más a los productores para vender los productos más baratos y de esta forma reducir, destrozar al resto de la competencia, pero en el web service, que es su negocio vital, no tiene competencia y aún así los ingresos se tienen que estar reduciendo. Lo mismo ocurre con Google. Se está viendo que cada vez la publicidad online no es tan rentable porque al haber cada vez más usuarios, sí que es cierto que llegas a más gente, pero hay muchísimos más anunciantes. Habría que ver si la curva de la oferta y la demanda se mantiene constante o si en este momento están creciendo mucho más los anunciantes que nosotros cuando visitamos Google, YouTube o vemos cualquier cosa. En este caso, si están aumentando mucho más los anunciantes, los anuncios serán cada vez menos clicables, el beneficio será cada vez menor y cada vez el retorno será menor, gastarán menos y por tanto Google tendrá que bajar el coste, lo que le cobra a la gente, por tanto lo que paga. Es decir, estamos ante una cadena importante. Esto es con las empresas grandes, ¿de acuerdo? Una vez que esto empieza a instaurarse en la sociedad, lo más normal es que a medida que vaya aumentando el paro y que esto parezca que es bueno para la bolsa tradicional, en la bolsa tradicional existe el dilema de que esto no es bueno, de que ninguno de los dos caminos es bueno. Ahora mismo, con subidas de tipos que estamos teniendo ahora, con las que estamos teniendo ahora, la bolsa sigue estancada en un punto más o menos porque no saben si subirla o bajarla, porque desde luego que subir tipos no es bueno, pero a la vez las empresas no están dando malos resultados del todo hasta este mes. Este mes sí los han dado y se siguen subiendo tipos, pero es que la realidad es que el paro sigue siendo un nivel extremadamente bajo, con lo cual no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. La gente con el mismo sueldo y con un paro absolutamente récord no está gastando tanto. En definitiva, cuando las empresas caigan, porque los beneficios van a caer, también caerán en bolsa. Y cuando esto empiece a ocurrir de forma más repetida, la bolsa caerá y los tipos de interés tenderán a caer. Pero es que aunque los tipos de interés tendan a caer y esto haga que las bolsas suban, aún así los resultados serán tan malos que ya costará ver incluso a las empresas rebotar. Es que no es tan fácil. Por tanto, yo tengo que reconocer que en la bolsa tradicional soy bajista por este tipo de cosas, porque creo que tanto un camino como otro, en el corto o medio plazo, llevan a ser bajista en la bolsa tradicional. Tengo que decir lo mismo de la energía. Los márgenes de refinar están cayendo por fin. También estamos viendo que Europa ha hecho acopio de gas extremo, pero acopio de gas extremo, comprándolo a precios de oro, que también hay que ser un poco tonto, ¿vale? Entiendo que los países tengan que asegurar el suministro de su país, pero yo si hubiera sido el ministro de Energía de mi país y viendo el acopio que están haciendo todos los países, simplemente con hacer 3+2 y saber cuál es la regla de la oferta y la demanda, te esperas un mes o 2 o 3 a comprar
y entonces seguramente lo que compres es como mínimo gas al mismo precio. Como mínimo, pero es que resulta que ahora está en un 80% más barato y, pues, según algunos analistas, con posibilidades de incluso cotizar en negativo porque no haya demanda de gas, porque el invierno no sea tan frío como se espera y todos los países tengan un acopio de gas brutal que hasta incluso no hay dónde guardarlo y tienen a barcos atracados con el puto gas dentro del barco porque no saben ni dónde depositarlo. Lo mismo pasa con el petróleo. Yo soy bajista con el petróleo. El petróleo, al final, la gente se piensa que el petróleo es la gasolina. La gasolina es un pequeño porcentaje del petróleo, pero todo se produce con petróleo. Este micrófono se produce con petróleo. Esta botella de agua se produce con petróleo. Seguramente el puto iPhone se produzca con petróleo. Este Kleenex usado es con petróleo. Y seguramente el portátil que tengo aquí, la pantalla, todo sea con petróleo. La lámpara, el cristal. Bueno, el cristal no, pero seguramente algunos componentes. Es que todo se produce con petróleo. Si llega esta recesión de la que venimos hablando, lo más normal es que la gente deje de comprar. Y cuando se deja de producir, se deja de usar petróleo. Porque el petróleo tanto produce la energía necesaria para que las industrias tengan su electricidad o su potencia energética para producir. Por tanto, por este lado baja, y por el otro lado que baja es por el lado de la producción, porque si se produce menos se necesita menos petróleo. Entonces, lo más normal es que veamos que el petróleo cae, porque sí, aunque todo el mundo hable del petróleo como energía, Dios, la gasolina, producir electricidad, que sí, que está muy bien, pero si el nivel de producción baja, vamos a ver que lo más normal es que el petróleo también baja, con lo cual soy bajista en las energías, soy bajista en los índices tradicionales, soy bajista en las acciones, pero soy alcista en cripto. Soy alcista en cripto. ¿Por qué soy alcista en cripto? Pues a ver, es muy sencillo. Las criptos tienen otro dilema muy distinto. Bueno, más que hablar de cripto, vamos a hablar de Bitcoin, ¿vale? ¿Por qué soy alcista en Bitcoin? ¿Vale? Realmente este dilema en el que todo le viene mal a los índices tradicionales y a las acciones y a las empresas y a los humanos y a todos, es un círculo que se termina rompiendo con Bitcoin, en este caso. Bitcoin es una moneda absolutamente descentralizada. El número máximo de tokens son 21 millones. Se desconoce quién es el dueño. Nadie es el dueño. Nadie. Ni Satoshi ni su puta madre. Hubo un creador, desde luego. Esto no es como si fuera Dios, que nadie sabe quién es y que hizo así de la nada. No, esto tuvo que ser algún humano o grupo de humanos que creó lo que viene siendo Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que como no se sabe quién es, ni posiblemente nunca se sepa, tiene un número máximo de unidades, fue la primera cripto y su única función no fue representar a una empresa, tener una utilidad, sino simplemente fue ser un valor en el futuro, ser un activo. Es el primer activo real de la historia, ¿vale? Porque ya no solamente es transportable, sino que encima es digital, es el primer activo digital, sino que activo real, sino que además no es pasivo de nadie, no es deuda de nadie. El euro es una deuda de la gente, deuda, por ejemplo, con el Banco Central, con el que lo emite, ¿vale? Pero en Bitcoin no pasa, Bitcoin no pasa, Bitcoin no es emitido por nadie ni por nada, Bitcoin es Bitcoin, ya está, únicamente es un activo digital, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bien, estamos viendo para empezar que los bancos centrales, para empezar, van a querer entrar en el mundo cripto con sus monedas digitales y lo van a querer dominar, ¿vale? Esto posiblemente lleve a una revalorización de Bitcoin porque la gente, una vez que entre en el mundo digital obligados por los propios bancos centrales, van a empezar a enterarse de qué es Bitcoin, su dinero va a ser absolutamente trazable, manipulable con los smart contracts de turno y la gente posiblemente se empiece a refugiar en Bitcoin. Esto es lo lógico y normal, pero ya no solo esto, es a muy largo plazo, esto es a unos años todavía. En el corto plazo, las subidas de tipos de interés desde luego que están destruyendo un poco el tejido de lo que es Bitcoin porque el dólar se está revalorizando mucho, pero es que es imposible que el dólar se revalorice lo suficiente como para empezar a plantarle una mínima cara a Bitcoin, es imposible, se ha impreso tanto dinero que a lo mejor tendrían que subir los tipos al 20% durante unos meses y esto es absolutamente imposible, no va a pasar, y como no va a pasar porque el dolor sería absolutamente brutal, como no va a pasar, pues entonces la gente decide, en este caso, seguir consumiendo, en lo que quieran decidir. Pero el caso es que el dólar no va a volver a ninguna especie mínima de valor original que debería tener. Se ha impreso y se ha prostituido de forma absolutamente brutal. Y ahora la sociedad está acostumbrada a un estándar que no puede disminuir. Desde luego que puede disminuir un poco en el corto, medio plazo, pero no puede disminuir a lo bestia en el largo plazo. Un americano medio no puede pasar de cobrar $3.000 al mes a cobrar 1.200. ¿Vale? Porque haya un paro brutal, porque se necesita un reseteo.
de la economía. No va a pasar esto y sería la única forma de que ocurriese, que subiese el paro brutal, que los tipos de interés subiesen brutal. Como esto no va a ocurrir, entonces lo más normal es que Bitcoin mantenga su valor. Cuando la inflación empiece a volver a caer, lo más normal es que mantengan los tipos durante un tiempo y no se suban, ¿vale? Y en cuanto la inflación empieza a flaquear y se den cuenta de que ni con el 4,5 ni con el 5% son capaces de bajar la inflación por debajo del 4, pueden hacer dos cosas: bajar los tipos de interés y subir el estándar de inflación, dejar los tipos de interés igual y subir el estándar de inflación, o estallar los tipos de interés y dejar el estándar de inflación en el 2% actual que es. Y no van a hacerlo, lo más normal es que ocurran incluso las dos cosas, que acaben bajando los tipos de interés y que se suba el estándar de inflación al 4%. Las consecuencias de esto será que se podrá imprimir dinero a más ritmo, que la sociedad habrá decidido ir mucho más rápido de lo que iba, que ahora 3.000 dólares de ahora en 30 años equivalgan a 6.000 dólares y que quien cobre 3.000 dólares sea pobre, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una prostitución del valor del dólar brutal, a pesar incluso de ser la moneda más fuerte, lo cual esto quiere decir con mucha diferencia que todas las demás monedas serán puta mierda. El euro no solo será puta mierda, sino que será escoria, y ya no me quiero ni imaginar ni el peso argentino, ni el yuan chino, ni la rupia, ni su puta madre. Serán mierda pura igualmente, ¿vale? O sea, será mucho peor todavía. Entonces, imaginaos esta sociedad, ¿no?, en la que los gobernantes han decidido prostituir el dinero a magnitudes extremas, por ejemplo en Europa, en la que la inflación al parecer tenemos que terminarla a los ciudadanos, porque los gobernantes no van a hacer ese esfuerzo. Los gobernantes van a seguir con su dinero al 0% con las recompras del Banco Central Europeo de los bonos ya vencidos, y nosotros sí que tenemos que pagar el 2% de los tipos de intereses que ha aplicado el Banco Central, que eso significa mucho más del 2% de tipos de interés que aplica, porque si el Banco Central aplica un 2%, en las hipotecas es mucho más, y ya no os digo ni en préstamos al consumo, ni en comprar un coche, ni en todas estas historias. Es decir, estamos en otra galaxia. Esto será lo que hará subir a Bitcoin, pero ya no hablo del largo plazo, estoy hablando del medio. Es que no hace falta ni el halving, es que es como clarísimo, es como la consecuencia, tío, es la consecuencia. Es la consecuencia de que los políticos y la banca central mienten y nos están engañando todo el rato, y ahora están intentando solucionar un problema que se les ha venido grande, que la han liado, y se dan cuenta de que, tal y como ha cambiado la sociedad en estos 2 años, no van a poder arreglarlo, es imposible, o hacen demasiado daño a la sociedad, un daño absolutamente irreversible, pero para todo, o literalmente la jodieron. Y hemos visto que los políticos nunca en la historia, nunca en la historia han decidido volverse en contra de la gente por su bien en el futuro. Siempre han decidido aceptar el presente. En España se han subido las pensiones revalorizadas al IPC. No hay nadie en la historia que decida: ahora vais a sufrir, pero porque la hemos cagado y tenemos que arreglarlo. Nunca en la historia. No se van a plantear una bajada de las pensiones del 40%. En Estados Unidos no se va a plantear reducir el gasto. No se va a plantear subidas de tipos de hasta el 10-15%. No se va a plantear nada de esto. Cuando lleguen jodidas y empiece a aumentar el paro, dudo mucho que la Reserva Federal no baje tipos para paliar el aumento del paro, sino que seguramente, o sea, que lo van a hacer, que lo que dudo mucho que hagan es que suban los tipos para seguir insistiendo en bajar la inflación. Es imposible, no se van a volver en contra de la gente. Entonces, está bastante jodido, porque cuando aumente el paro, las acciones volverán a bajar. Cuando corten la inflación, estas serán las consecuencias. Es decir, todas las consecuencias son negativas para las acciones, el mundo tradicional, la energía, para absolutamente todo. Pero lo que no es negativo para el mundo es Bitcoin, es al contrario, es que todas las consecuencias de lo que va a ocurrir es positivo para todas y cada una de ellas. ¿Que llega mucha inflación? Ya subió en el pasado porque iba a llegar mucha inflación. ¿Que ya está aquí la inflación y vienen subidas de tipos de interés? Por supuesto que tiene que bajar, porque Bitcoin no va a subir siempre. Pero ¿cuál es la consecuencia de una recesión? Que en el futuro bajarán los tipos de interés o subirán el estándar de inflación aceptable del 2 al 4%, o ambas, con lo cual o sube mucho, o sube muchísimo, o estalla. Da igual que haya mucho paro, da igual lo que sea, porque en el mundo sigue circulando el puto dinero, ¿vale? Entonces, esta es la realidad, amigos, esta es la realidad. Y por eso, cuando yo me explayo aquí mucho y os hablo de que va a estallar o de que va a subir, no es que yo siempre sea alcista con lo mismo, es que realmente este es el motivo por el que yo soy alcista con esto y bajista con todo lo demás, ¿vale? Pero con esto hay que serlo, porque es que a mí, yo miro al futuro y lo veo tan jodido para los políticos, lo veo tan jodido para la banca central, lo veo tan jodido para todo aquel que haya manipulado el dinero, volverlo a llevar a un punto normal. Lo veo tan absolutamente jodido que de verdad os tengo que decir que no queda otra que Bitcoin. Es que no queda otra.
Es que es como solución perfecta. Bueno, no perfecta, pero sí es como una solución al problema absolutamente. Y cuando esto se empiece a dar, vais a venir aquí, vamos a ver este vídeo dentro de 10 años y esto va a ser histórico. Este vídeo posiblemente, a lo mejor dentro de 10 años, tiene 1000 millones de visitas, yo qué sé. ¿Sabéis? Pero os lo estoy diciendo de verdad. Yo no digo que por qué Bitcoin va a llegar a 3000 dólares, tío. Es que no tiene sentido, al contrario, es una moneda que tiende a revalorizarse constantemente por su mera existencia. Por su mera existencia. Tiene tanta aceptación ya que tiende que tender a revalorizarse. Entonces, familia, espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme. Creo que ha quedado claro mi visión sobre por qué soy bajista en todo lo demás y alcista en Bitcoin y por consiguiente alcista en las criptos que acaben siendo más importantes. Así que no hay más, familia, ¿vale? Un abrazo, un beso, que vaya bien, nos vemos. Chao, chao.